Nuevo escándalo en el Partido Popular Valenciano. Una concejala del PP de Alicante, una funcionaria del ayuntamiento y un arquitecto se han quedado con viviendas de protección oficial sufragadas por el consistorio. Todo en un caso que ya ha provocado la dimisión de la edil implicada, que era la responsable de urbanismo, Rocío Gómez. Al parecer, 4 de las VPOs que se habían construido en la urbanización del Snaus han ido a parar a familiares de la directora general de Contrataciones Públicas, María Pérez Hickman, y para el arquitecto responsable, Francisco Nieto, además de la ya citada edil. Este era el primer lote de viviendas de protección oficial que desarrollaba el Ayuntamiento de Alicante en 20 años. Esto ocurrió en 2018, cuando Gómez aún no era concejal. Según la investigación desarrollada por el diario Información, las 140 viviendas fueron repartidas por la constructora, sin intermediación del ayuntamiento. Es decir, sin ningún tipo de control público ni procedimiento que establezca la igualdad de oportunidades en la adjudicación de estas viviendas. Como ya hemos dicho, la edil ha dimitido, aunque insiste en que no estaba en política cuando recibió el piso, sino que era una integrante más de la cooperativa que construyó la urbanización. El Partido Socialista, líder de la oposición en la localidad, ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción lo que denomina como un pelotazo y ha pedido la comparecencia urgente del alcalde Luis Barcalá para que dé explicación. Y para ampliarnos información conectamos con el periodista y amigo de la casa, Carlos Navarro, periodista del diario.es, del País Valencià. Benvingut, gusto, amigo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Cuéntanos las claves de este caso y sobre todo una pregunta clave que tengo yo que de verdad me está volviendo loco. ¿Es normal que la constructora a la que se le ha adjudicado la construcción de viviendas públicas dé las adjudicaciones de las viviendas? ¿Esto es normal? A ver, en primer lugar, aclarar que se trata de Ujú. una cooperativa que compró el suelo público. El Ayuntamiento de Alicante tenía una parcela de suelo público, de suelo municipal, para destinarlo a vivienda protegida, y lo que hizo fue sacarlo a concurso, un proceso de enajenación que se llama, para vender ese suelo a un tercero, y que ese tercero, una promotora, una cooperativa, hiciera las viviendas. Este procedimiento al final salió adjudicatario del suelo, que se lo quedó por 6,6 millones de euros. La cooperativa, pues, que está en parte en el foco de la polémica. Pero a tu pregunta, sí, legalmente, con la normativa actual, sí que es la cooperativa la que gestiona la adjudicación de viviendas. Y según nos han comentado a nosotros, lo hacían por estricto orden cronológico. Para poder optar a esas viviendas o a otras que construya esta cooperativa, lo primero que tienes que hacer es darte de alta como cooperativista. Y a partir de ahí entras, digamos, en una lista de espera que tienen ellos interna, en la que, pues, cuando se desarrolla una promoción, se pasa a los cooperativistas los detalles de esa promoción para que ellos decidan, ya digo, por orden cronológico en el que se han apuntado, si les interesa obtener una vivienda de esa promoción o no. Y así, pues, en función de si interesa o no interesa, va corriendo la lista de espera. También es importante saber que hubo un cambio legal, un decreto que aprobó el gobierno del entonces presidente Carlos Mazón a finales de 2024, en el que se flexibilizaron mucho las condiciones para propiciar que desde el sector privado se construyera y se desarrollara mucha vivienda protegida. Y en parte eso está ahora dando problemas por esa falta de control que supuso este decreto en algunos ámbitos del control público en la forma de adjudicar las viviendas. ¿Y qué responde el ayuntamiento? ¿Sigue defendiendo este reparto como lícito, como correcto? Es decir, que su concejala, entonces no concejala, se haya llevado una licitación, una vivienda como cooperativista 18, defiende ella. ¿El ayuntamiento oficialmente se ha pronunciado al respecto de esto? Bueno, el ayuntamiento, de momento la concejala ha dimitido una de las adjudicatarias, que es un alto cargo, pero sigue estando en el departamento de contratación porque ella es funcionaria con plaza y no se le puede, por lo menos que nosotros sepamos, no se le puede apartar de María su Pérez plaza Hickman, porque ¿no? la Estás tiene. hablando. ¿Perdón? María Pérez Hickman, Sí, que era la directora general de Contrataciones Públicas. exacto.
Exacto. Ella ha dimitido de su cargo, pero vuelve a su plaza, que estaba en el departamento de contratación. Ella resultó adjudicataria, dos hijos suyos y un sobrino. Eh, Me imagino que se apuntarían en su momento a la cooperativa. En fin, ¿el ayuntamiento qué dice? Pues el ayuntamiento intenta un poco navegar ahí entre dos aguas. Por un lado, lavarse las manos diciendo que no tenía competencia en la adjudicación porque el proceso de adjudicación lo realiza la cooperativa, y por otro lado, que es la Generalitat la que luego, una vez se han adjudicado esas viviendas y se formalizan los contratos de compraventa de la vivienda, es la que tiene que cotejar que los que compran la vivienda cumplen con los requisitos para ser compradores en cuanto a renta, etcétera, compradores de vivienda protegida, con lo cual ellos, pues bueno, cuando han visto que las cosas se están cada vez complicando más, lo que han hecho recientemente ha sido llevar diversos informes internos que han hecho la Fiscalía para que sea la Fiscalía la que investigue y determine hasta dónde llega la responsabilidad. También a la Fiscalía Anticorrupción, en este caso, ha acudido el Partido Socialista. Dicen los socialistas que ellos en 2018 solicitaron que se crease una comisión para seguir a quien el seguimiento, de hacer un seguimiento de a quién se le daban las adjudicaciones, y que el Partido Popular lo rechazó. No sé, en función de la información que tú tienes, si esto es cierto o no. Sí, evidentemente sí que es verdad que el Partido Socialista planteó diversas cuestiones para, de alguna manera, mejorar los procesos de seguimiento de- de las adjudicaciones de vivienda pública. No tengo información sobre si en el caso concreto de esta promoción también se pronunciaron de alguna manera. Hasta ahí no tengo la información, pero sí que es verdad que plantearon diversas medidas para, digamos, eso, mejorar los controles públicos de la gestión de la adjudicación de viviendas protegidas. Te quiero preguntar por la respuesta política, por cómo valoras tú la respuesta política del Ayuntamiento y de la Generalitat, porque, por ejemplo, la concejala ha dimitido, y es verdad, ella se defiende que al no haber sido concejala, no haber sido cargo público, bueno, pues no hay caso de corrupción, ella no ha movido influencias, en teoría. Quiero que me valores tanto su dimisión como la respuesta política a nivel general. Bueno, es cierto que la concejala ha dimitido, creo que no le quedaba otra salida y creo que de alguna manera implícitamente está reconociendo que algo ha habido, porque si, si tu única responsabilidad, o sea, si tú has cumplido todos los cauces legales y que están regularizados para obtener la vivienda, si tú te has apuntado a la cooperativa en el año 2018, que es cuando parece que se apuntó, no tengo claro si ella o su marido, eh, si se apuntaron y luego ha habido un proceso, le corresponde la vivienda, cumplen todos los requisitos como adjudicatarios, en fin, quizás se podría achacar, pero habría que demostrarlo, un una posible situación de información privilegiada, de forma que en el momento en el que entra ese proyecto al ayuntamiento, ellos pudieran tener conocimiento de que era una buena oportunidad y entonces haberse apuntado en ese momento, que parece que es lo que hicieron, a la cooperativa para tener acceso a esas viviendas. Porque, Carlos, dos preguntas. O una pregunta múltiple. En ese Sí, momento ya estaba gobernando Barcalá, es decir, ya estaba gobernando el PP, y la edil sí. dimitida ya estaba en el Partido Popular, ¿cierto? Estaba en el Partido Popular, pero no era concejala. Exacto. Pero claro, sí que estaba en el Partido Popular, también está el arquitecto municipal que estaba en ese momento también, es uno de los implicados. En fin, puede ser que haya presuntamente una situación cuanto menos de información privilegiada de este proyecto que hizo que se apuntaran en su día a la cooperativa sabiendo que van a tener muchas posibilidades de obtener estas viviendas, que al precio que salían era una buena oportunidad. Pero también te digo, me sorprende mucho que la concejala con un sueldo de 60.000, casi 60.000 euros, y eso se mira con los parámetros actuales, no los de 2018, porque la Generalitat visó que todos los adjudicatarios cumplían las condiciones el año pasado, a mediados de 2025. Me sorprende mucho que la concejala cumpla las condiciones, porque estamos hablando de un sueldo de 60.000 euros
y si está casada, que parece a mí por lo que me dicen que está casada, si su marido, a poco que cobre un sueldo mínimo, estarían ya sobrepasando con creces el límite que recordemos que es, como norma general, de 54.000 euros, individual o por unidad familiar, no pueden superar una renta como mínimo de 54.000 euros. Luego hay una serie de condicionantes que si se cumplen se puede llegar hasta los 66.000 euros de límite, pero la concejala ya cobra 60.000 euros, con lo cual es muy fácil que pueda haber habido alguna situación que se nos escape y que haya sido la que ha causado realmente la dimisión. Porque esa limitación es en todo el momento, no solamente en el momento de la adjudicación, también posteriormente, ¿no? Tú en el momento en el que vas a formalizar el contrato de compraventa de la vivienda, tienes que, en ese momento, y eso fue a mediados del año pasado, de 2025, cuando tienes que acreditar ante la Consellería de Vivienda, no ante el Ayuntamiento, ante la Consellería de Vivienda, que cumplas con los condicionantes. Si la Consellería de Vivienda de entrada te ha validado y luego ella ha dimitido, pues algo ha fallado. Recientemente hemos visto que la Consejería de Vivienda ha suspendido de empleo y sueldo a uno de los técnicos que validaba y que revisaba que todos los adjudicatarios cumplían las condiciones, porque se han dado cuenta que una de esas viviendas, que por cierto se adjudicó su mujer, arquitecta también del Ayuntamiento de Alicante, hicieron una manipulación de datos de renta para poder pasar el corte. Entonces, no sabemos si es un caso puntual o si puede haber más casos entre los adjudicatarios que se han producido situaciones similares. En el caso de que esto sea lo que suena, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De tráfico de influencias? O sea, ¿de qué delito podríamos estar hablando si es que es lo que parece que suena? Bueno, pues falsedad documental, podríamos estar hablando, fraude a Hacienda, desvío de poder, en fin, información privilegiada. No sé si es un delito tipificado como tal, pero en fin, estaríamos hablando de hasta 5 posibles delitos. Yo te voy a preguntar antes de liberarte y de irnos con la tertulia. Lo vamos a tocar nosotros en el programa más adelante y tú lo sabes bien porque te ha tocado allí. Lo hemos estado hablando fuera de cámara, que en Valencia os pasa muchas cosas. Una concejala del PP valenciano se ha ido a Aragón a un acto del Partido Socialista a insultar a Pedro Sánchez. ¿Qué se sabe de esa concejala, de la respuesta oficial del Partido Popular Valenciano, más allá de su dimisión? ¿Qué se sabe? Bueno, es una concejala de un municipio pequeñito de Vallada, es un municipio limítrofe con la provincia de Teruel, a unos 50 kilómetros. De hecho, a mí me dicen que ella, su residencia esta concejala la tiene en Teruel. Y bueno, ella pidió disculpas, dijo que no se tenía que haber pronunciado en esos términos. Y bueno, y aquí el PP valenciano lo ha zanjado con una reprimenda del presidente Juan Francisco Pérez Llorca, pero sin más, no parece que vayan a exigirle la dimisión. Y bueno, pues se ha intentado un poco ya dar carpetazo y de alguna manera también se ha justificado un poco en la forma de proceder. O sea, se ha tratado de justificar esta actuación, lo que a mí me parece un error, porque creo que en ningún caso son justificables este tipo de insultos, vayan en la dirección que vayan y salgan de la ideología política que salgan. O sea, creo que no es justificable, pero bueno, se ha intentado justificar de alguna manera, como que Pedro Sánchez es que provoca estas reacciones. Carlos Navarro, periodista del diario.es en el País Valencia. Gracias por venir a la Diana. Muchísimas gracias, compañeros. La Diana, análisis desde el sur con Samuel Saborido. Y es tiempo para el análisis en la Diana. Tenemos en tertulia hoy a Carlos Latorre y a Carlos Rocha. Y puede que en algún momento se nos conecte Albert Aragonés. Pasa que ha tenido un tema de última hora que lo ha tenido que retrasar su conexión. Bienvenidos a la Diana. Muchas gracias. Muy buenas. Latorre, me voy a quedar contigo porque tú eres valenciano. A ti te tocan estos marrones, los que hay, hijo. No haber sido de allí. Y como sabes, estoy seguro de que has estado siguiendo el asunto de Alicante, que hemos estado ya comentando al inicio del programa. Cuéntame,
¿Qué se sabe de ese caso y cuál es tu opinión sobre lo que ha ocurrido? Es verdad que la concejala no era todavía concejala, pero ha recibido una vivienda pública. Cuéntame. Pues así, digamos, grosso modo, lo que habría sería un siempre presunto caso de corrupción por una adjudicación de varias viviendas, digamos, pues a cónyuges o a familiares de la directora, de un funcionario que es el que la adjudica y demás, en en una promoción de vivienda pública de San Juan, en Alicante. La verdad es que viendo así, digamos, pues en perspectiva, o el supuesto, siempre presunto supuesto, modus operandi, parece que estemos en la época de los años 90, 80 o incluso de los años 60, 70, ¿no? En cuanto a esto, o sea, no hemos, o sea, hemos avanzado en muchas cosas, queremos ir a Marte, pero en el caso, pues, de la corrupción, digamos que todo sigue igual, ¿no? Dame un pisito y ya te daré yo esto y lo demás. Creo que no hemos avanzado mucho. No sé si es bueno o malo, supongo que es malo, pero esto es más o menos lo que está pasando. También hay que destacar que el Ayuntamiento de Alicante ya anunció este martes que llevaría el expediente de averiguación de información a la Fiscalía. Por tanto, creo que se ha actuado rápido y también por parte de la Generalitat eh, también se ha instado a tomar medidas en los próximos plenos, pues, del Consejo, para que al final eh, estas cosas, pues, no sucedan. Yo entiendo que una crítica puede ser, claro, y ahora lo hacen y antes no, pero claro, es que a toro pasado todos somos manolete. Entonces yo creo que lo importante es tomar medidas para que esto no vuelva a pasar. Ujú. Rocha, quiero escuchar ahora tu opinión, pero quiero poner sobre la mesa el asunto de que fue el propio arquitecto el que repartió la licitación, que esto es una cosa que a mí me tiene loco. O sea, no hubo contrato público ni nada. Yo no sé si esto es normal, si no, no lo sé. Esto hay un índice, una estadística que publica, creo que es cada 2 años, la Universidad de Gothenburg, pero el que está implicado un investigador español que se llama Víctor Lapuente, que se llama el índice de percepción de la corrupción, ¿no? Que se mide en toda Europa. Y lo que en España, lo que resulta, aunque pensemos por lo que se publica en los medios y un muy largo historial de corruptela, aunque pensemos que es un país muy corrupto, lo que Óscar Puente, en una conversación que tuve con él yo hace un par de años y hace poco la repetimos y fue un poco lo mismo, lo que ellos detectan es que la corrupción en España es pequeña, es como este tipo de casos, ¿no? Te doy un piso, reparto entre mis colegas un piso, pero o sea, es un pequeño caso de corrupción en términos monetarios, en términos de Ujú. importancia al final. Es cierto que al ser vivienda en un momento como el actual tiene más importancia, tiene más relevancia, por el cual todo el mundo está pensando en la vivienda y en la crisis de vivienda, pero eh, ese tipo de corrupción pequeña, pero que es muy llamativa. En Sevilla, por ejemplo, se está investigando ahora en el ayuntamiento la adjudicación de parcelas industriales en una zona de nuevo desarrollo a las mujeres de un concejal o un asesor del PSOE, no recuerdo muy bien ahora mismo el cargo que tenía, o si fue asesor y luego concejal o viceversa. Y es una cosa que al final, no digo yo que nos tengamos que resignar a que ocurra, pero que es muy complicado que no ocurra en términos totalmente cero, porque siempre va a haber alguien que quiera aprovecharse de su cercanía al poder para intentar beneficiarse propiamente para él o para sus allegados, ¿no? Es cierto que, bueno, lo correcto en estos casos, como cuenta el compañero Carlos, es que una vez que se detecta, las administraciones actúen de forma rápida y si hay que implementar medidas que impidan o que sirvan para impedir que se vuelva a repetir, que se haga, ¿no? Ujú. El caso ocurrió en 2018, cuando todavía no era concejala, la actual concejala, me parece que ya sí que era alcalde Barcalá. Y claro, esto lo utiliza ella para decir, bueno, a ver, esto no es un caso de corrupción, simplemente que me dieron una licitación porque era parte de la cooperativa que construyó esas viviendas. Aunque ha dimitido, pues lo utiliza como argumento para no tener que haber dimitido. Carlos es, porque sois dos. ¿Creéis que debía dimitir la concejala, pese a que entonces no era responsable política? Dale, Carlos. Yo creo que si ha dimitido es porque considera que ahora mismo tiene que dimitir para defender su honor. Yo creo que está bien dimitido. El problema es que, claro, luego una dimisión como concejal no te permite volver a la concejalía. No es como le ha pasado al alcalde de Algeciras, ¿no? Que
dimitió de sus cargos orgánicos, pero se quedó con los institucionales. Si ella ha dimitido o el PP la ha obligado a dimitir, que es una cosa que siempre planea, por limpieza, por mandar esa imagen de limpieza, entiendo que está bien hecho. Sí, La yo, Torre. yo coincido con mi tocayo y hasta compañero. Pero yo creo que al final, este caso, por muy minúsculo en términos monetarios, ¿no? Como Carlos ha dicho que pudiera ser, también nos tiene que hacer ir un poco más allá, ¿no? El eterno debate de cuándo uno tiene que cesar, que dimitir, si es cuando está imputado, si es cuando sale una información, si es cuando se le abre juicio oral, si es cuando la fiscalía pide X o Y. Entonces, yo creo que si, o sea, que si se ha ido bien hecho está, sobre todo porque al final, ¿cuántas veces pues lo hemos dicho, no? Que al final, mientras tú estás al 100% para fijar tu estrategia pues, de defensa y demás, tampoco pues, te permite estar a tus responsabilidades políticas y al mismo tiempo fastidias a tu partido por imagen y por gestión. Entonces, yo creo que esas dos cosas tienen que ir siempre a la par. Ujú. Vamos a cambiar de tema. Vamos a empezar a hablar de las aragonesas. Vamos a hablar luego de lo que es el propio análisis electoral y de qué va a ocurrir en las elecciones. Pero ocurrió, como seguro que sabéis, un evento especialmente relevante o que parece especialmente relevante el pasado fin de semana en un mitin del Partido Socialista en Aragón. Una concejala del PP valenciano, que no sé qué hacía en Aragón, se pasó por un mitin del partido contrario, doble reiteración, para esperar a que el presidente del gobierno tomase la palabra, que cuando interviene Pedro Sánchez en un meeting es el último, siempre, porque va de menor a mayor, esperó a que tomase la palabra para gritarle, hijo de puta. Vamos a escucharlo. Esto entra en la discusión, chico, no lo puedo poner aquí. Hacemos como que lo hemos escuchado. Esto, claro, ha reabierto el eterno debate de la crispación en política, porque este tipo de casos se están convirtiendo en normal. Es habitual escuchar a gente insultando al presidente del gobierno y llamándole esto mismo. Todo el mundo hace referencia a que la propia Isabel Díaz Ayuso en el Congreso dijo aquello de me gusta la fruta, que después lo intentó decir así, pero viene siendo exactamente lo mismo. Pero bueno, también hay que destacar que otros líderes políticos del otro bando también han recibido este tipo de insultos y otro tipo de insultos. Quiero preguntaros por cómo veis la situación de la crispación política, si consideráis como es la mayoría de los análisis que viene básicamente impulsada por el populismo más de ultraderecha, por ejemplo, en definitiva, con esta nueva ola más reaccionaria, y qué pensáis de este insulto, si creéis que digamos que significa un momento político en el que vivimos o que es simplemente una estrategia. Voy a empezar con Roche. A mí me parece muy llamativo que dentro de la crispación una concejal a simpatizante, no hace falta ni que sea concejal, el hecho de que sea concejal lo agrava, ¿no? Pero que una persona de un partido se vaya a un mitin de otro partido e insulte al político de turno, pues me parece lamentable. La reacción del PP tampoco lo vas a hacer dimitir, quiero decir. Pero la reacción del PP no es que ya ha pedido disculpas. Bueno, no sé, igual tampoco es suficiente. Pero entre algún tipo de sanción, no sé, sanciones económicas, los partidos pueden aplicarlas, en sus estatutos pueden, las contemplan. No creo yo que dentro de las sanciones esté contemplado que se insulte al político con el contrario. Pero bueno, algún tipo de medida un poquito más dura podía haber tomado el PP. Yo no creo, discrepo contigo, Samuel, en que el origen de la crispación se puede achacar a la extrema derecha. Esto sí tiene mucho que ver con el campo internacional, ¿no? Y cómo la llegada de Donald Trump y su forma ha cambiado el paradigma en todo el mundo. Pero es cierto que el PSOE, que si hablas con dirigentes del PSOE, tanto en Madrid, en Moncloa como en Ferraz, te dejan claro y cristalino que su apuesta para este ciclo electoral pasa por la crispación, porque ellos consideran que la crispación moviliza lo suyo y su problema principal que hay en el PSOE es un problema de desmovilización brutal en las elecciones autonómicas que están sucediéndose una detrás de otra, ¿no? No sería yo tan partidista en este sentido. Yo creo que aquí a todos les interesa aplicar la crispación porque, y esto el PP, Juanma Moreno lo dice muchas veces, ¿no? La ventaja de Vox o la facilidad que tiene Vox para tener éxito en
todo el país y lo que se ve también en Andalucía, tiene que ver con que ellos dan explicaciones sencillas a problemas complejos. La polarización y la crispación viene de ahí y todos los partidos la alimentan porque les interesa. Porque ahora mismo, cuando un partido intenta explicar con detalle una medida, una propuesta, una política que aplica, habitualmente no funciona. Lo que funciona es el golpe de tweet, el golpe de TikTok, el golpe de bajada fiscal a los gimnasios, como ha pasado en Andalucía. El populismo ahora mismo creo que es indisoluble de la política. La Torre. Bueno, yo creo que con la cantidad de planes que en España en general y en la Comunidad Valenciana en particular se pueden hacer un domingo, yo no concibo que, no sé, irme con mi novia a un mitin del PSOE, eso nunca, por Dios. Digo, como simpatizante, no. Para llamarle hijo de P a Sánchez. Además, fue porque ella vive en el Ricón de Ademuz, que está en Teruel, pero es valenciano, es como Treviño en el País Vasco. Entonces yo creo que hasta ahí. Es una anécdota. Ahora bien, vayamos a los supuestos orígenes. Yo no concibo o no creo que estos orígenes de la crispación estén en Vox o en Trump. No fui yo, fue un tal José Luis Rodríguez Zapatero, cuando aún no estaba con lo de Plus Ultra, supuestamente además, el que le dijo cuando se creía que estaba con el micro cerrado a Iñaki Gabilondo, la crispación nos beneficia. Y de estos polvos llegan estos lodos. Tampoco soy yo el que en sesión parlamentaria y para más memoles en una investidura dijo ante todos los españoles que hay que levantar un muro y luego se le pide que dimita. Aquí hemos tenido a un señor vicepresidente segundo del gobierno cuyo, no sé, historial recoge frases como que a una periodista, Mariló Montero, la azotaría hasta que sangrara. Eso, o sea, irte a un mitin para decirle hijo de P a un presidente no te avala para ser concejala en un pueblo valenciano, pero decir que azotarías hasta que sangrara a una periodista, por lo visto, es suficiente mérito para ser el número 3 del Consejo de Ministros. Hombre, y si hablamos pues de crispación, a colación del muro del que ha hablado, que divide a ojos de Sánchez a los españoles en buenos y malos, dignos e indignos, sacadores y explotados, como dijo Rajoy en un meeting, perdón, en una sesión hace ya muchos años, ¿por qué los que somos de centro derecha o de derechas estamos apestados para esta gente? En cambio, Bildu, con todo su historial a quien ha apoyado y cuya líder está condenada por enaltecimiento del terrorismo por señalar desde su periódico a otros periodistas con una diana, ¿por qué son gente decente y que merece el aplauso social? Por tanto, y ya me callo, habrá que ver el origen de la crispación, porque creo que los muros y blanquear a partidos que han defendido a terroristas, creo que lo que menos podemos hacernos es crisparnos. Si os parece, pues nos quedamos calladitos. Eso no quiere decir que lo de hijo de puta esté bien, ¿eh? Todo lo contrario. Es cierto también que siempre se hace referencia que en ciertos territorios, concretamente en el País Vasco, la llamada izquierda antifascista pues se organiza cada vez que hay un mitin de la extrema derecha, cada vez que Vox organiza un mitin, se plantan allí para insultarles y en algunos casos para tirarles piedras, que también corresponde eso, Rocha, te voy a dar la palabra a ti, un ejemplo de crispación política y de no permitir eso es violencia política puramente dicha. Claro. La diferencia en este caso es pasar del dicho al hecho, claro. No, la diferencia en el caso de la concejal del meeting de, no sé dónde fue el meeting de Aragón. Sí, sé que fue en Aragón, pero no sé dónde exactamente. Teruel. La concejal del meeting de Teruel, gracias Carlos, es que ella tiene un cargo político.
Y Claro. los cachorros de la izquierda Berchales, pues no lo tienen a día de hoy, lo tendrán en el futuro probablemente. Pero esa es Perdona, la Carlos, diferencia. me estáis purúa, ¿eh? La portavoz de Sí, Bildu pero está condenada por enaltecimiento de terrorismo y lleva años cobrando de todos los sí, españoles pero en la Cámara Baja. está condenada y entiendo que cumplió su condena. Ah, vale, pues ya está. Claro, efectivamente. Las condenas Blanqueamos, tienen blanqueamos. una duración y luego cuando esa condena termina, la inhabilitación acaba y puedes optar a cargo público, ¿no? Y a Lo Carlos de Bildu lo Flores, hago el de yo, Vox, ¿por qué se le sigue entonces estigmatizando? pues igual que a Merche, ¿no? Claro, no, pero entonces, Yo hablo si de hacemos. Lo que no puede ser su- es la ley del embudo, que la parte ancha sea para la izquierda y la estrecha para la derecha. pero yo Eso de hablo antes, lo de cuando dimitimos, que se haga un baremo. Oiga, no puede estar nadie condenado. Pues ya está, se finí. pero es que no dice que no pueda estar nadie condenado, dice que una vez que cumples tu condena ya no estás condenado, o la No, pero pena es para digo siempre. que vayamos a homogeneizar unos criterios, porque si no, sí que entramos Pero en si la crispación. es que es homogéneo, Carlos. Si tú cumples tu condena, si tú estás condenado no puedes ser diputado. Una vez que tú cumples tu condena, puedes serlo. Luego el señalamiento es eterno, para unos y para otros. Me parece Bueno, para muy otros, bien. no sé yo. Bueno, tú estás señalando a Mercedes Púrua, yo lo de Carlos Flores no me acordaba. Tengo su teléfono porque lo he utilizado como fuente alguna vez de cuando era profesor, antes de estar en política. Pero quiero decir, hay una diferencia importante. Yo es que con el tema, como ayer lo dijo muy bien Gabriel Rufián, el comodín de ETA yo creo que es en este país en algún momento deberíamos dejar de utilizarlo, porque si lo que se le ha pedido siempre a esas criaturas es que dejen las bombas y cuando las dejan tampoco estamos satisfechos, pues no sé. Esas criaturas. Sí, es una forma de Sí, la verdad hablar. es que no es el Pero término, la verdad. No es el término correcto. ETA como tal sigue existiendo porque hay cientos de crímenes que no se han resuelto. Y hay gente de Bildu que podría hacer presión ante esa gente para que se resolviera. Entonces, estamos blanqueando a una banda terrorista a partir de un partido político que ha sido su arma política. Y he cortado a mis contertulios en este debate que estábamos teniendo sobre la crispación política. Justo vamos a hablar también de eso con la invitada de ahora, que es Irene Pardo, ella es presidenta de las nuevas generaciones del PP en Cataluña. Bienvenida, benvinguda. Hola, buenos días, ¿qué tal? La primera pregunta que te quería hacer, nada que ver con el asunto que venimos a tratar, pero he de preguntártelo. ¿Cuál es la situación actualmente del Rodalies en Cataluña? Que sabemos que ha tenido pues ese accidente, ha muerto una persona, además sevillana, y bueno, a partir de ahí los maquinistas se han ido a huelga. Resúmeme un poco, por favor, cómo está la situación. Pues la situación actualmente es un caos, totalmente en una región como es Cataluña, todo el transporte ferroviario. A día de hoy la gente no puede confiar en coger el transporte público, donde más de 400.000 usuarios cogen el Rodalies cada día, principalmente también gente trabajadora y sobre todo universitarios. Pues a día de hoy las líneas están cortadas, un día te va la R1, otro día te va la R4, otro día no te va ninguna. La impuntualidad en el Rodalies de Cataluña es algo ya recurrente desde hace muchísimos años, y a raíz de todos los sucesos en los trenes pues han salido cosas muy preocupantes, porque han salido incluso tramos de vía que es que se están literalmente cayendo, sobre todo en la zona del Garraf, que es una zona costera donde se ve realmente que hay un deterioro, donde mucha gente sigue cogiendo esos trenes o los ha estado cogiendo en los últimos años, poniendo en riesgo su vida, ¿no? Ha tenido que pasar dos tragedias, la de Adamuz y la del otro día de Gélida, donde tú mismo has dicho, ¿no? Que le has recordado que murió el maquinista en prácticas, ¿no? Con 28 años, para que salga a la luz el grave mantenimiento, conservación de las vías ferroviarias a nivel nacional. En Cataluña es tremendo, pero es algo que es a nivel nacional. Yo cojo mucho el tren de alta velocidad Madrid-Barcelona, lo cogí para ir a Fitur hace 2 semanas. Llegué por la mañana casi 2 horas tarde a una feria del calibre como es Fitur, y luego por la tarde volví al mismo día. Tenía que salir mi tren de Atocha a las 8 y salió a las 12 de la noche con llegada a Sants casi a las 3 de la mañana, ¿no? Madre mía. Este país, a día de hoy tenemos un problema también que se está derivando en la gestión de mercancías, porque las mercancías también de todo lo que viene siendo el puerto de Barcelona
funciona vía también ferroviaria, donde no pueden circular esas mercancías, por lo tanto está habiendo una congestión y una paralización total y absoluta, también económica e industrial, en Cataluña y en España. Al final tenemos el puerto más importante casi creo del Mediterráneo, por no hablar que es el puerto más importante de mercancías de toda España, ¿no? O sea, es que al final está pivotando el problema en muchísimas otras cosas, no solo en la gestión de pasajeros, usuarios como puedes ser tú o puedo ser yo, ¿no? Señora Pardo, veníamos hablando en la tertulia de la crispación política al hilo del insulto que seguro que usted conoce de una concejala de su formación política en Valencia que llamó al presidente del gobierno hijo de puta en un acto en Aragón. Sé que esto es un acto, quieras que no anecdótico, pero también forma parte de un fenómeno de crispación política de los dos extremos, de los dos espacios políticos. Y quiero preguntarle su opinión sobre este caso y sobre su opinión sobre el acto de su propia compañera de partido. Bueno, a ver, mira, para empezar, sinceramente, te voy a ser franca, no tenía ni idea, creo que han sido días de mucha intensidad política, ¿no? Desgraciadamente, Ujú. de muchos temas. No tenía ni idea, pero obviamente no puedo estar al lado de ningún insulto. Es decir, nosotros aquí en Cataluña, como el Partido Popular, hemos sufrido muchos ataques, hemos sufrido muchos scratches, Ujú. hemos sufrido mucho insulto y es algo que condeno firmemente hasta la persona más indeseable para mí en política, ¿no? Ya solo hasta el propio presidente, que muchas veces somos insultados de una manera, ¿no?, sutil por su parte, pero que somos insultados por sus ministros, somos insultados por el mismo propio presidente, pero nosotros no somos igual que la izquierda y de hecho lo que nos diferencia es esa educación, ¿no? El presidente Feijóo lo decía, si hubiera esto pasado con un gobierno del PP nos hubieran traído un trozo de carril, como Ujú. hizo Rufián en su día con un trozo de cuerda, ¿no? Y a día de hoy, pues nosotros nos diferencian muchas cosas, pero las formas, sobre todo. Entonces, primero, hay que pedir perdón, aunque ellos no lo hagan y aunque nosotros le hayamos exigido muchas veces y ellos no lo hagan, pero lo que nos debe de diferenciar de esta calaña de gente que hoy nos gobierna y de todos sus palmeros, porque es así, es precisamente las formas, porque se están perdiendo las formas en este país, porque hay una degradación moral y social increíble y desde otros partidos políticos, como debe ser del Partido Popular, debemos de cambiar sobre todo la forma de hacer. Señora Pardo, usted sé que no está en el Congreso, pero seguro tiene una opinión al respecto de esto. Como sabe, su partido, junto con Junts y Vox, tumbó la semana pasada el decreto Omnibus que presentó el gobierno, donde, entre otras cosas, incluye la revalorización de las pensiones. En los últimos días, en las últimas horas, hemos conocido que el gobierno va a presentar el decreto exclusivamente con la revalorización de las pensiones al Congreso. Le quiero preguntar si usted me garantiza que su partido va a votar que sí. Sé que no depende de usted, pero bueno, por lo que sabe, su partido va a apoyar la revalorización de las pensiones. Esta vez sí. Pero ¿cómo no va a apoyar la revalorización de las pensiones si el Partido Popular en el mes de noviembre presentó y registró una iniciativa para que las pensiones se revalorizaran de forma automática en el mes de noviembre? Es decir, nadie en este país se cree que el Partido Popular va a votar en contra de algo que el mismo Partido Popular hace meses registró para hacer de forma automática, como es la revalorización de las pensiones. Luego hemos dicho por activa y por pasiva que esto debe de salirse fuera del decreto Omnibus, un decreto que al final es un mejunje de 21 cosas que absolutamente no tienen nada que ver, donde ya hace un año Pedro Sánchez hizo absolutamente lo mismo y luego cuando lo sacó del Ujú. decreto Omnibus el Partido Popular votó a favor. Vuelvo a decir, en el año 2025, noviembre del 2025, el Partido Popular se anticipó a toda esta estrategia de rehén de los pensionistas, de más de 9 millones de personas que son pensionistas en este país y registró para que estas pensiones se revalorizaran automáticamente. Al final, Sánchez tiene una estrategia que es coger a 9 millones de personas, a 9 millones de pensionistas y decirles, miren, el Partido Popular no quiere revalorizarles las pensiones, aunque el Partido Popular haya sido el primero que haya registrado esto en el Congreso de los Diputados. Lo que pasa que tenemos ya el precedente de hace un año, ¿no? Hace una semana el gobierno decía que esto no se podía sacar del decreto Omnibus y hoy parece que sí se puede. ¿Quién es el que al final está utilizando a los pensionistas? ¿Quién es al final el que demora en el tiempo esa revalorización? No es el Partido Popular.
Partido Popular ha avisado desde hace mucho tiempo, incluso sus propios socios, ¿no? Que al final esto lo saca del decreto no por el Partido Popular, sino lo saca por un tema de supervivencia con sus propios socios de gobierno. Y a mí me da muchísima pena que se esté jugando con la pensión de 9 millones de personas que han cotizado en este país 35, 40, los años que hayan sido, y que se utilice como rehén, como arma arrojadiza política y electoralista. Lo que pasa que creo que una vez cuela, dos ya no. Señora Pardo, última pregunta. Como sabe, estamos en campaña electoral, justo se termina este sábado o este viernes, técnicamente hablando. El domingo tenemos elecciones en Aragón. ¿Cómo ve la situación de su partido? Lo que dicen las encuestas es que ganará Jorge Azcón, que recordemos, siempre viene bien decirlo, adelantó elecciones por no poder aprobar los presupuestos generales del Estado. Él sí. Bueno, generales del Estado, no generales de la comunidad. Por no contar con el apoyo de Vox, es decir, que fue a elecciones para intentar separarse de Vox. Dicen las encuestas que Azcón gana, pero no gana con mayoría absoluta. Vox duplica resultados y Pilar Alegría ubica al PSOE en los peores resultados históricos del partido. ¿Cómo ve la situación? Le voy a preguntar directamente, si no consiguen distanciarse de Vox, ¿sería un fracaso o todo lo contrario? Porque al final es el PSOE el que perdería. Bueno, al final nosotros nos centramos en ganar las elecciones nosotros, el Partido Popular, y que siga gobernando el Partido Popular, ya sea en Aragón, en Castilla, próximamente en Castilla y León el 15 de marzo y demás. Es decir, para nosotros el triunfo es que siga gobernando el Partido Popular, porque hemos demostrado que hacemos bien las cosas allí donde gobernamos, que cuando no podemos tirar adelante una ley como es la ley de presupuestos, somos consecuentes con lo que decimos y convocamos elecciones anticipadas, porque no podemos sacar adelante. Yo creo que Vox aquí, aunque duplique resultados, porque a día de hoy parece que en algunos temas grite más, pero Vox ha actuado de una forma totalmente irresponsable, porque si aquí se trata de hacer de muro de contención de las políticas de la izquierda, ha puesto en riesgo un gobierno de centro derecha que está gestionando bien, que Jorge Azcón tiene una buena cabida dentro de los aragoneses, dentro de los ciudadanos de la comunidad de Aragón, y ha puesto en jaque un gobierno sensato y un gobierno de centro derecha. Sí, le auguro una subida a día de hoy, no voy a negar la realidad. Vox está de subida por ciertos temas, no porque gestione mejor, porque no gestiona. De hecho, se quitó en el primer año de la gestión absoluta de todos los gobiernos autonómicos. Y vuelvo a repetir, Vox ha sido muy imprudente y en el momento en que fuerzas que poner en riesgo que gobierne el centro derecha en este país. Vox está más pendiente en robarle votos al PP que en bloquear o al menos parar estas políticas que nos están llevando a la decadencia social, económica y como país. Es decir, le importa un pimiento si el Partido Socialista puede o tiene alternativas o opciones, mejor dicho, de ganar en Aragón. Lo que le importa es robarle 3, 4, 10 votos al Partido Popular. Y eso no solo es en Aragón. Yo soy concejal también de un municipio y parece que la que está gobernando con 3 concejales en un municipio de 21 concejales sea yo. El ataque sistemático hacia el Partido Popular, hagamos lo que hagamos. Su adversario no es el Partido Socialista, no es el gobierno de Pedro Sánchez, el adversario es el Partido Popular, porque se nutre de los votos del Partido Popular. Me parece una grave irresponsabilidad y espero que en la nueva etapa que se pueda abrir a partir del 8 de febrero, con la subida que Vox pueda tener, no sé de cuántos diputados puede ser, no sé tampoco el Partido Popular realmente cómo quedará este domingo. Le auguro una victoria y le auguro mejores resultados, pero creo que Vox debe de centrarse en el camino de lo que realmente es importante. Si no se preocupa realmente las políticas que se están llevando a cabo desde el Partido Socialista con una persona como puede ser Pilar Alegría, que ha sido mano y es mano derecha de Pedro Sánchez, o realmente nos interesa el cambio de este país y no poner en riesgo, como están poniendo en las comunidades autónomas, a los gobiernos del Partido Popular. Así que desde el Partido Popular siempre hemos tendido al diálogo con Vox, creo que lo hemos demostrado, y ellos han optado por otras vías. Yo desde aquí hago un llamamiento realmente a lo que debe ser lo importante y a lo que no nos debe de perder el norte. Ellos están de su vida, que lo celebren. Nosotros también celebraremos si realmente podemos seguir gobernando, ya sea con mayoría absoluta o con el apoyo de Vox, pero que no pongamos en riesgo lo que tantos años nos ha costado conseguir, que son una gran parte de las mayorías en las comunidades autónomas de nuestro país. Irene Pardo, presidenta de las nuevas generaciones de PP en Cataluña. Gracias por visitar a Diana. Muchas gracias. Adeu. Hasta otra. Adeu. Volvemos a la tertulia, chicos. Espero que me estéis escuchando, que ya sabéis que a veces que hay problemas con eso. ¿Me escucháis, Aquí no? estamos. Vale.
Pues como estamos comentando, tenemos elecciones esta semana en Aragón. José Azcón, del Partido Popular, adelantó las elecciones, como ya hemos comentado con la dirigente popular, porque no tenía mayoría para aprobar los presupuestos, intentaba así alejarse o depender un poco menos de Vox. Según las encuestas, el PSOE, encabezado por Pilar Alegría, hasta antes de ayer la portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, empeoraría los peores resultados históricos del PSOE en la región, y Vox duplicaría su representación. Análisis electoral, compañeros, ¿qué pensáis de estos posibles resultados? ¿Creéis que esto puede llegar a apuntar a una derrota más a nivel estatal, más a nivel general del Partido Socialista? Carlos Rocha. Bueno, yo creo que la estrategia de Sánchez de colocar a sus ministros en las elecciones autonómicas, pues se está demostrando que no es demasiado buena, no es demasiado exitosa, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. El caso de Gallardo era muy distinto en mi opinión, porque es un candidato malísimo, sin paliativo, un señor con un tirón bastante bajo, luego encima tenía la imputación por el caso del hermano del presidente. Era como ir a los leones, ¿no? Él se tiró allí y bueno, luego dimitió ese resultado. Alegría, en el PSOE decían, Alegría no es Gallardo, vale, estamos de acuerdo, Alegría no es Gallardo, pero tampoco parece que esté haciendo una campaña que esté sirviendo al PSOE para remontar, ¿no? También se aproxima a su peor resultado que logró Lambán en 2015 en pleno auge de Podemos. No creo yo que tenga el PSOE, aunque ellos dicen en privado que las encuestas propias son mejores que las que se publican, pero bueno, yo creo que es una cuestión de mantenimiento del ánimo entre el electorado, que veremos a ver cómo llega el domingo, ¿no? El problema es el PSOE creo que va a fracasar en esta estrategia porque a Pedro Sánchez, y lo ha dicho, su interés es que los votantes vuelvan a las generales, ¿no? Y esto les sirve quizá para animar ese miedo a los pactos de PP con Vox, tanto en Extremadura como lo que pasará probablemente en Aragón el domingo, y luego tenemos las de Castilla y León y las andaluzas, ¿no? Que parece que van un poco por el mismo camino, aunque yo sí creo que el caso de las andaluzas estará un poco más reñido, tanto por la figura de Montero, como por el desgaste que sí presenta el presidente de la Junta, por más que haya conseguido recuperar algún que otro crédito después de cómo ha gestionado la tragedia de Adamuz, ¿no? En el caso del PP, aunque lo ha comentado la dirigente de la Juventud de Cataluña, tampoco le está saliendo bien de todo la estrategia esta de encadenar 4 elecciones autonómicas antes de unas generales para visualizar que ellos son el partido que va a ganar. Ellos van a ganar, sí, pero en todos los casos parece que van a ganar con unos resultados igual o peor que el que tenían, y van a tener a su derecha a un Vox mucho más fuerte y dispuesto a hacerle sufrir para llegar a los pactos, ¿no? Como se puede ver precisamente en la negociación casi parada que hay en Extremadura. La Torre, ¿crees que sería un fracaso si el PP dependiese más aún de Vox por haber convocado elecciones para depender menos de Vox? Te lo digo el domingo. Pero yo creo que estamos ante un Extremadura 2.0 con algunos matices. Es obvio que Gallardo era el peor candidato posible de la Unión Europea para unas elecciones, y aún así lo mantuvo, porque de hacer lo contrario habría sido poner en un brete aún mayor al hermanísimo. Hay ciertos matices. En Extremadura no hay ningún partido, digamos, localista, comarcalista, provincialista, y en Aragón sí que puede haber ahí 2 o 3 partidos que pueden jugar su particular partido, nunca mejor dicho, pero yo creo que si no alcanza el PP la absoluta, cosa que yo descarto, o sea, yo creo que no va a sacarlo, pero que, vamos, que la suma PP-Vox estaría a tenor de todas las encuestas prácticamente garantizada. Eso es un denominador común, pero también lo es, junto con Extremadura, que el PSOE puede, por no decir va, ¿no? O iría a cosechar su segundo peor resultado. Lo hizo en Extremadura y todo apunta a que lo vaya a hacer Pilar Alegría en Aragón este mismo domingo.
La estrategia No de más que María Sánchez, Jesús Montero en Andalucía. ahí voy. La estrategia de Sánchez de invertir la lógica política no le está saliendo bien y no le va a salir nada mal. Perdón, no le va a salir nada bien siempre a tenor de los pronósticos. Lo normal era que te curtieras en lo local, pasaras a lo autonómico y de ahí ya estás con cierto fuste, das el salto a la política nacional. Pero Sánchez, en su eterna pirueta de birli birloque, lo ha hecho al revés. Algún localista así, sin más, desconocido, lo pone como ministro para que luego colonizar el Partido Socialista en aquellas regiones en las que tenía ciertos adversarios. Pilar Alegría en Aragón, María Jesús Montero en Andalucía versus Espadas, Alegría con Lambán, que para descanse, y otro sonoro batacazo a tenor de las encuestas, insisto, puede ser el de Diana Morán aquí en la Comunidad Valenciana. Insisto, de alcaldesa de Gandía a ministra de Ciencia, Universidades e Innovación, y de ahí, ya veremos cuándo, a candidata y deja el ministerio. Ahora mismo las encuestas le dan que empeoraría a Ximo Puig. Entonces, dos aspectos comunes entre Aragón y Extremadura: batacazo del PSOE y un amplio respaldo a los partidos de centro-derecha, o al menos a los dos principales, que son PP y Vox. El tema de Castilla y León el día 15 de marzo veremos, porque también hay Soria, León, igual puede hacer otras cosas, pero yo creo que más o menos el contexto sería similar. Y en Andalucía yo creo que hasta María Jesús Montero va a empeorar a Juan Espadas, que ya tiene mérito de por sí. Entonces yo creo que Sánchez se lo tiene que hacer mirar. No solo por ver si su plan, si su estrategia es la idónea más allá para salvar el asiento del Palacio de la Moncloa, sino también a la hora de convocar elecciones. Porque igual lo de Extremadura es imputado, vale, entonces ahí, bueno, pues un resquicio y tal. Pero si se suma Aragón, Castilla y León y Andalucía, chico, igual es que el problema eres tú. Por diferenciar, antes de darle la palabra a Rocha si las quiere o de introducir el siguiente tema, en esta comparativa que ha hecho la torre de dirigentes del PSOE que van del no ser nada al ministerio, es verdad que María Jesús Montero había sido consejera durante muchos años de la Junta de Andalucía, que no sé si eso suma a su favor o no, pero es verdad que había sido consejera, no pasa de Como alcalde. trayectoria, sí, como gestión, vamos, no es que Claro. reste, es que divide. Rosa, ¿quieres la palabra o introduzco el siguiente tema? No sé, o sea, es verdad que el caso andaluz me parece que al final también es el más importante de las 4 elecciones que tenemos en este carrusel, porque al final hay De la vicepresidenta. 8 millones y medio de votantes, es el que puede dar más pistas de lo que puede pasar en unas generales. Yo creo que el PSOE, hay quien piensa en el tablero andaluz que el PSOE está haciendo una especie de perfil bajo para después, cuando llegue la fecha, cuando se acerque la fecha, que se vea una imagen de crecimiento. No se descarta. No me parece descabellado esa posición que me contaban hace unos días. El PSOE andaluz ha estado cabalgando a lomos de la crisis de los cribados, que no sabemos muy bien qué resultado político va a tener. Ahora está un poco descabellado en el momento, descabellado como los toros, me refiero. En el momento de Adamuz, no han sabido cómo gestionar esa cercanía que ha puesto en práctica Juanma Moreno en alianza con la alcaldesa de Huelva. Es muy complicado. Yo la verdad es que no me atrevería. Yo sí creo que van a ser mucho más duras de lo que se piensa la gente fuera de Andalucía. Porque yo sí creo que María Jesús Montero es capaz de sacar del sofá a un cierto votante abstencionista que con Juan Espada no se levantó, porque Juan Espada era como la versión socialista de Juanma Moreno. Si tú no enciendes a los tuyos, en el PSOE, que es un partido, el PSOE andaluz es un partido muy emocional, que depende mucho de momentos de ánimo. Si ella es capaz, si María Jesús Montero es capaz de encender ese ánimo a base de energía, que es lo que es su mayor baza, ¿no? Esa capacidad de movilización, no fracasará, ¿no? Pero es verdad que hasta que no deje el gobierno
y venga aquí, esté aquí a tiempo completo, no vamos a saber hasta dónde llega. Por diferenciar, por ejemplo, la gestión de Adamuz, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, tuvo la valentía, porque es necesario tener valentía para eso, de salir y agradecer al consejero y a la Junta de Andalucía la gestión que han hecho del accidente y reconocer que lo han hecho bien. La verdad es que no escuché la intervención del PSOE, pero me imagino que no fue por ahí, ¿verdad, Carlos? Todo el mundo fue por el mismo camino. Yo no lo vi en directo porque estaba en Huelva, perdón, en el funeral, pero lo que he visto después de vídeo y lo que he hablado con los que participaron en el debate fue de guante blanco. Vamos, de hecho, ahí me bromeaba un dirigente del BP hace un par de días, me decía, hay gente como Mario Jiménez o Antonio Sanz a los que se veía cómo era complicado, cómo se estaban manteniendo a sí mismos para no utilizar su habitual verbo afilado, ¿no? Claro, exactamente. Oye, no sé si os habéis fijado en que no ha aparecido en ningún momento en las aragonesas, tampoco lo hizo en las extremeñas, José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente mitinero que había levantado las elecciones del 2023 para Pedro Sánchez, que también lo hizo en otras elecciones autonómicas, pero que no ha aparecido. Da la casualidad de que no ha aparecido, y claro, esto coincide con que hace apenas unos días ha aparecido la noticia que ya ha citado antes La Torre, y es que ha estado relacionado, ha hecho relaciones completamente legales, pero al fin y al cabo relaciones económicas con un empresario vinculado con la trama de Plus Ultra. He de decir que esa relación al final es consultoría política, que es extremadamente legal, siempre que lo tribute y todas esas cosas, pero que ese empresario pues está vinculado con la trama de Plus Ultra, por tanto, y tampoco, olvidar tampoco el hecho de que se rumorea, y parece bastante aceptado ese rumor, las relaciones políticas de Zapatero con el gobierno venezolano, que eso lo podemos asegurar como cierto, y sus relaciones comerciales en ese país tan criticadas por la derecha y apuntadas, ¿no?, de diferentes medios de comunicación, entre ellos el de Carlos Rocha. Por tanto, ¿a qué creéis que se debe esta desaparición de Carlos Rocha, no, de Carlos Latorre, perdón? De Rocha me imagino que también, de Latorre, desde el debate. ¿A qué creéis que se debe esta desaparición de Zapatero? ¿Creéis que es una estrategia desde el PSOE? ¿Creéis que es que él quiere un perfil bajo? El otro día estuvo en la presentación de un libro, así que desaparecer no quiere. Le voy a dar la palabra a Rosa primero. Yo entiendo que tiene que ver con un perfil bajo. Lo que no sé muy bien es de dónde llega, ¿no? Si es una petición del PSOE, que el PSOE es quien ha llamado a Zapatero en la última carrusel electoral. El PSOE de Pedro Sánchez no tiene referente entre sus mayores porque Felipe González, Alfonso Guerra y toda esa generación repudian a Sánchez en su inmensa mayoría. Entonces, precisamente fue en las andaluzas del 22, de cuando rehabilitaron, entre comillas, a Zapatero después de haber sido defenestrado por su gestión de la crisis en la década pasada, o en la anterior. Sí, en la anterior. Lo rehabilitaron porque el electorado necesitaba a alguien a quien agarrarse, ¿no? A una figura referente amable, porque Zapatero de repente aparecía como una figura amable y respetable entre un socialismo falto de mayores a los que agarrarse. Entiendo que sea el PSOE o sea el mismo, hay un momento de perfil bajo por esa cercanía al caso de Plus Ultra, por también todo lo que tiene que ver con Venezuela, también China. Hay que tener en cuenta que la labor del presidente Zapatero en los últimos años ha estado enfocada a ese lobbyismo, ¿no? Hacer de lobby y de influenciar en las políticas de relación entre países, que como bien dice Samu, es legal de momento, no se ha demostrado ninguna ilegalidad, no está señalado por ninguna ilegalidad, pero es verdad que la línea entre el lobismo y el tráfico de influencia, pues igual está un poco difusa en este país todavía. La Torre, antes de darte la palabra, una pequeña promoción. Estuvo una compañera tuya de Internacional del Debate que nos estuvo explicando, entre otras cosas, las presuntas relaciones de Zapatero en Venezuela, así que invito a los oyentes a que se busquen ese vídeo en el canal. La Torre, cuando quieras. Muy buena recomendación, sin duda. No, bueno, Zapatero, ¿no? Vaya, o sea, qué boda sin la tía Juana. Madre mía, yo me acuerdo en el tramo final, sobre todo, ¿no? De las elecciones generales que Sánchez, con muy mala uva, nos puso el 23 de julio, en pleno verano, en el año 23, que parecía Madonna Zapatero, era, vamos,
arrasando, ¿no? Como Thalía, ¿no? En la canción. Y de ahí ha ganado peso, no solo en el Partido Socialista, ahora en estos casi, no, sí, 2 años, desde las elecciones, 2 años y medio, que ha estado el perejil de todas las salsas que era, sino es que también logró colocar a gente de su más estrecha confianza como, vamos, en ciertas empresas, en ciertos lobbies y hasta en el Palacio de la Moncloa. Luego, por lo que comentan ciertas fuentes, Zapatero está señalado y podría ser llamado como testigo o como investigado por el caso Plus Ultra, y luego hablamos también pues, de otro. Pero a ¿En qué nivel sentido? judicial hablan, ¿no? A nivel judicial, no en la Comisión de Investigación del Senado. No, bueno, eso yo lo di por hecho, si no es que el PP estaría a verlas venir de nuevo. Aunque estuvo muy bien Feijóo el otro día con lo de la Dana. La cosa como- Lo que me refería, consultoría geopolítica. Bien, ¿de qué tema? ¿De qué asunto? ¿Dónde están esos informes? Y luego, lo que se está investigando es si el rescate de Plus Ultra, Zapatero cobró de manera, digamos, pichí-pichá, presuntamente, del rescate, pero no de manera directa, sino que esos trabajos sirvieran para enmascarar los cobros por su gestión a la hora del rescate de Plus Ultra. Y lo que mi compañero Alejandro Entrambas Aguas viene publicando en los últimos días es que, oh casualidad, esa empresa, Análisis Relevante, solo tiene o solo ha tenido 2 clientes. 2. Uno se llama José Luis Rodríguez Zapatero y el segundo son las hijas de un tal José Luis Rodríguez Zapatero. En la vida puede haber alguna casualidad. Yo creo que en la política lo que son más son las causalidades. Entonces, lo que se está investigando es si esa empresa es creada ad hoc para facilitar el cobro de supuestas auditorías, de supuestos informes, a raíz de que pudiera haber interferido en Plus Ultra. También comentan que pudiera ser llamado, ahí yo creo que más como testigo, pero veremos, en el caso de la Audiencia Nacional que investiga la supuesta financiación ilegal del PSOE. Pero yo creo que si no ha ido es porque Sánchez siempre suelta lastre para que él quedar impoluto. Él siempre utiliza a sus ministros, a sus número 2 y tal, para que nadie le golpee, pero yo creo que también ha sido motu propio del propio ZP el hecho de decir yo me aparto porque igual lo que hago es restar. Y lo del libro, sí, fue el miércoles, pero obviamente es un acto al que tú ya te has comprometido. Y por cierto, para hacer pues un chascarrillo, que lo oí ayer en la radio, el libro es sobre la transición. Antes he hablado yo, ¿no?, del que fue el propio Zapatero, el de la crispación. Yo supongo que si es experto algo, este señor, sobre la transición, es en hacerla volar. Rosa, como dice La Torre, ayer, el martes, el pasado martes, en un acto en el Ateneo de Madrid, negó Zapatero cualquier tipo de relación con el rescate. No sé cómo lo ves. Bueno, lo que publicaba el otro día El Mundo sobre el caso del asesoramiento, ¿no?, a este amigo suyo que ha sido detenido en el caso del Plus Ultra, creo. Es que estos asesoramientos estaban declarados a Hacienda en el IRPF. Vamos, Zapatero los declaró en el IRPF, esos cobros, me parece que alcanzaban 70.000 euros. Entiendo que si es legal, de momento, y con lo que sabemos ahora mismo, ese asesoramiento es legal. El problema sería lo que señala el compañero Carlos Latorre, que haya una empresa pantalla que utilice para cobrar ese sueldo. Eso es indudable, ¿no? Pero para mí, fíjate, el problema más llamativo o lo más complicado a lo que se enfrenta Zapatero es su relación con China, porque al final estamos todo el tiempo pensando en Venezuela, pero Venezuela al final, al lado de China, es literalmente una hormiga. Y la propia Unión Europea
ha puesto el foco ya en varias ocasiones en decir que, bueno, las relaciones con China hay que estar vigilantes. Es cierto que en el tablero internacional, con el aliado clásico estadounidense fuera de sí, hay quien aboga porque Europa debe acercarse más a China y eso el presidente Zapatero ha sido el nexo de unión para que Sánchez lo haga. Pero claro, es ahí a mí es lo que más, de todo el asunto Zapatero, es lo que más me llama la atención, su relación con China y qué posible poder de influencia tienen los lobbies que también participan, los que participa también el presidente Zapatero en relación con el país asiático. Ahora también con empresas como Huawei, por ejemplo, ¿no? Esa relación también con colaboradores suyos, con el jefe de seguridad de Moncloa, que ahora es un altísimo cargo pues, de Huawei. Apuntada a Huawei por la Unión Europea como posible herramienta del régimen chino para espiarnos a todos. Sí, es un demócrata convencido, Zapatero, ¿eh? Siempre está con los mejores. Vamos a cambiar brevemente de tema, lo vamos a tocar muy poco con vosotros y después en una entrevista que cruce los dedos para que no se me caiga con una diputada de Podemos, y es el acuerdo para la regularización de 500.000 de migrantes que ya viven en España de gobierno con la Fundación Prada. Según anunció Irene Montero, este acuerdo se llevó con el presidente del gobierno, con el ejecutivo, para regularizar a este 500.000 de personas que ya viven en España, por tanto ya trabajan, ya hacen sus cosas en España, y sería regularizar su situación, no así darle la nacionalidad, que es otra cosa. Esto por un lado, es verdad que ha generado la polémica de si esto es una suerte de pucherazo electoral, lo cual para mí es ridículo, pero lo defiende según quién, y a partir de ahí, claro, ha vuelto la teoría del gran reemplazo y Irene Montero no ha tenido mejor cosa que decir que sí, que quiere reemplazar a los fachas por inmigrantes. Le voy a dar la palabra a la Torre, que creo que le va a gustar más el tema. Bueno, a mí pones Sánchez y Montero en un tema, ¡guau! Me flipa. Bueno, hay que recordar que este, para mí, infausto gobierno lleva casi 8 años en el poder. Lleva 8 años. Y qué casualidad que ya como Franco ya no vale, ¿no? Ya está amortizado y muerto, aunque algunos lo quieren más vivo que nunca. En estos 8 años que han ido ganando bastantes elecciones, oye, pues no, bien, todo fluía, ¿no? Y ha sido pegarse golpetazo tras golpetazo, perspectiva de golpetazo tras golpetazo y elecciones generales con el golpetón final para que, obviamente, tuvieran que sacarse de la chistera un último truco. Pero yo creo que con esta medida, pactada sin duda con otros demócratas convencidísimos y que siempre han mirado por el bien de todos los españoles y no solo del solar, o perdón, de la casa solariega de la Pagar, yo creo que con esta regularización masiva se pretende colar la de Matute. O sea, aquí también es un poco de todo. ¿Me puede explicar? Y hay varios analistas, ¿no?, que lo han dicho. O sea, porque lo de los antecedentes penales es una trampa. Primero, si no se consiguen, nos dijo la señora Yone Belarra que, bueno, que bastaría con una responsabilidad, perdón, con una declaración responsable. Esto, para que los que nos ven lo sepan, es, oiga, juro por Snoopy que no tengo antecedentes penales. Pues nada. Y nos lo creemos, sin que su país de origen nos lo certifique. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los casos no se sabe ni la edad, ni el nombre, ni la nacionalidad de estas personas. Y luego, ¿qué pasa? Se puede tener antecedentes policiales, pero no penales. Es decir, si has robado 50.000 veces y has entrado por el calabozo así, como el que entra en la puerta giratoria de un hotel, oye, welcome. Pero, hombre, yo creo que al final esto es populismo, es desviar la atención sobre lo que ya está, iba a decir un término un poco soez, ya está oliendo mal desde hace tiempo y que puede ya destaparse el frasco y oler muy mal, tanto en términos electorales como en términos de corrupción. Carlos Rocha. Bueno, yo creo que es una muestra, yo no creo que sea una decisión electoralista porque creo, bueno, por parte de porque esos regularizados no pueden votar en las generales en un plazo largo. El objetivo yo creo que más que electoral, siendo una medida que es polémica y que no gusta a todo el mundo,
es puramente de aritmética parlamentaria. El PSOE necesita los votos de Podemos para sacar adelante determinadas políticas. De fondo está el objetivo muchas veces confesado de que quieren sacar los presupuestos. Me parece una quimera. Pero bueno, es una forma de aprobar normas que dependen de Podemos y de Junts, porque esto no se puede olvidar que la regularización en los términos que se ha aprobado abre en parte el camino para que se apruebe la cesión de las competencias de la inmigración a Cataluña, que es una de las peticiones de Junts. En ese sentido, es el que yo creo que hay que entenderlo, ¿no? Luego, sobre la política en sí, me gusta leer a la gente que sabe y que compara lo que ocurre aquí con lo que ocurre en otros países de Europa. En Europa no son habituales las regularizaciones, y porque en Europa existe habitualmente una normativa ya fija de inmigración, ¿no? Para regularizar esos cauces de cómo llegan las personas a Europa. En un momento de restricciones en el continente, el hecho de que Sánchez haga esto también le sirve para chocar con Trump, le sirve para esa polarización que el PSOE alimenta para intentar activar a su electorado. Y luego, aparte, hay que tener en cuenta una cosa. El 90% de esos, no se sabe muy bien cuántos hay, porque el gobierno habla de 500.000 regularizados, Funcas habla de 800.000. El 90% son inmigración latinoamericana que ha entrado por Baraja. Que esto es una cosa que hay que decir, yo creo, todas las veces posible, porque, claro, luego ponemos el foco cuando se pone el foco en los antecedentes penales y policiales y que si roban, que si no roban, el foco está puesto en un tipo de inmigración que no es la que llega por Barajas, sino la que llega por las pateras del Mediterráneo y Canarias y el Atlántico, ¿no? Y es distinta esa inmigración a la que va a beneficiarse de forma masiva de esta regularización, que es la que precisamente en el PP, en parte del PP, ven con muy buenos ojos, como le ocurre a la señora Díaz Ayuso, ¿no? Que no tiene ningún problema en esa cantidad enorme de iberoamericanos que entran por Barajas y que forman parte, y que alimentan esa idea suya de que Madrid es la capital de Iberoamérica. Pero, Carlos, ¿cómo se puede hacer una medida de semejante calado sin hablar con las comunidades, que son las que tienen las competencias en sanidad, en educación, en dependencia, en servicios sociales? Ni los ayuntamientos. Ayer la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, lo dijo perfectamente. Oye, es que no nos han dicho nada y el padrón tiene unas colas insoportables y también a la hora de llamadas. Están colapsando los servicios públicos porque el gobierno no ha informado. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Decir, la política de inmigración es una competencia del gobierno, y las 7 regularizaciones que se han hecho en este país desde que hay democracia. Pero tendrás que hablar con las comunidades para... autónomas. Hombre, pero tú vas a meter a entre 500 y 800.000. Oiga, los servicios sociales, los ayuntamientos, las comunidades, las diputaciones, lo que no se puede hacer es, toma, para adelante, yo firmo este decreto y arreando y os apañáis, como hizo Zapatero con la dependencia. Oiga, si realmente tuvieras una vocación política de manera aristotélica y demás, no serías tan cacique. Oiga, pacta con las comunidades autónomas esto, lo otro, para que también, porque no es lo mismo una región que otra. Entonces tú tendrás que dar un plan también. O solo te vale hablar con la señora Montero para que te vote aquí o allá. Oiga, creo que esto no es serio. Al menos en un país de la OCDE. Concluye Carlos Rocha. Bueno, yo creo que es una cosa eso también es una quimera, ¿no? Que el gobierno de turno pacte con las comunidades autónomas la política de migración, cuando sobre todo son personas que ya están aquí, que ya están siendo atendidas por los servicios de sanidad, los padrones ya tienen derecho a estar empadronados. Yo creo que el cambio prácticamente sí lo tiene. Mira el padrón de Valencia. No conozco el caso de Valencia. En Sevilla, por ejemplo, hemos tenido una polémica porque Vox pretende que se vigile más el padrón, porque ya se están empadronando, porque así lo permite la ley, que tú con un domicilio, con un documento que certifique tu domicilio, te puedes empadronar en una ciudad o un pueblo.
yo creo que el cambio en términos de prestaciones sociales no es tan grande. El cambio más importante tiene que ver con el trabajo, con el acceso al trabajo y el acceso a un permiso de trabajo, ya que la economía que generan esas 500, 800.000 personas pase de la economía sumergida digamos, a la economía en A y también participen de los impuestos, ¿no? Cerramos aquí la tertulia, que no el programa, eso espero. Tenemos ahora entrevista, pero bueno, Carlos Rocha, periodista del Confidencial, Carlos Latorre, periodista del Debate. Gracias a los dos por venirnos a la Muchas Diana. gracias. Hasta Abrazo. luego. Un Primera abrazo. del año de las dos y primera de la temporada de Rocha, ¿eh? Ojo. Ya la hora. Esta semana, Ya este era año hora. es muy complicado. En Andalucía, con las andaluzas nos vamos a ver seguro. Sí, bueno, demasiado. Lo vamos a intentar. Hasta Un luego. abrazo, chicos. Seguimos. Y justo para terminar el programa, como les decía, tenemos una conexión con Noemí Santana, que es diputada de Podemos en el Congreso. Bienvenida a la Diana, señora diputada. Hola, muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Lo primero que quería preguntarle, y es que ya venimos hablando de ese asunto, y es que su formación y el Gobierno de España han pactado la regularización de alrededor de 500.000 de migrantes que viven irregularmente en España, pero que ya están en España desde hace tiempo trabajando, etcétera, etcétera. Quiero preguntarle las exactitudes de este acuerdo, hasta cuántas personas cree que podría llegar a ayudar y cuáles son las condiciones, ¿no? Porque se dice, no, regularización masiva aquí sin condiciones. Entiendo yo que habrá algún tipo de condiciones. Explíquenos el acuerdo, por favor. Claro, hay que cumplir unos requisitos, evidentemente. En cuanto a cuántas personas puede beneficiar, nosotras calculamos que entre unas 500.000, 700.000 personas que a día de hoy están en situación irregular. Y bueno, de lo que se trata es de una medida excepcional que lo que hace es que las personas que están en esta situación de irregularidad en nuestro país puedan pasar a una situación pues legal, pues a través de el permiso de residencia y también pues de trabajo legal. Esto nosotras entendemos que va a ser muy positivo porque va a ser no solo pues darle seguridad y derechos a todas estas personas que cada día viven, luchan y trabajan en nuestro país, sino es que además va a ser positivo, pues por ejemplo, para que aflore mucha de la economía sumergida que a día de hoy está en este país pues va a hacer que estas personas, por ejemplo, puedan tener esos derechos y también obligaciones como el cotizar a la seguridad social, lo que a su vez, si cumplen esa obligación, pues van a tener los mismos derechos que el resto de la ciudadanía del país, como por ejemplo el acceso a una sanidad pública, a una educación pública, porque ellos también estarán contribuyendo, ellos y ellas, a través de los impuestos. Y bueno, para explicar un poquito esos requisitos que me preguntaba, pues bueno, lo que se puede, las personas que se pueden pues beneficiar de esta medida, pues son aquellas que vivieran en nuestro país antes del 31 de diciembre del año 25, además debieron hacerlo por al menos 5 meses de forma continuada. Además, pues no se aceptan, por ejemplo, a personas que tengan antecedentes penales. En estos días ha habido una polémica si se debe hacer con un documento en el cual se exponga si la persona tenga o no antecedentes penales, pero sabemos que esto lleva unos trámites burocráticos que muchas veces son casi imposibles en determinados países de origen y por lo tanto se ha estado hablando de la posibilidad de hacerlo a través de una declaración jurada, que esto no quiere decir que no se vaya a comprobar luego si es cierto, ¿no?, que esa persona tenga antecedentes penales. De hecho, en el caso de que la persona mintiese en ese sentido, pues se da marcha atrás
se le retira, ¿no? ese permiso. Por lo tanto, tiene unas consecuencias en el caso de que la persona no nos mienta a través de esa Ujú. declaración jurada. Lo digo pues por Y todos los bulos que sí, también en la teoría de este programa alguien apuntaba a eso, tampoco, también hay que decirlo. Diputado, una pregunta. Este tipo de, dentro de las condiciones que hay, mm, ¿estarán las que son de condiciones regulares, que es someterse a un examen para conseguir la nacionalidad, el examen de hablar español, etcétera, o esto lo sustituye? Es decir, alguien que normalmente No, lo haya es que suspendido. es que es diferente, ¿no? Ujú. A las personas que se les va a regularizar no se les va a dar La una nacionalidad. la nacionalidad en sí. Ujú. Eso, luego podrán optar a ella, pues a través de los procedimientos reglados, ¿no? En la ley. Esto es, como yo intentaba decir antes, es una situación, excepcional, una situación extraordinaria para dar legalidad a todas esas, legalidad no, regularidad, Ujú. mejor dicho, a todas esas personas que en el día de hoy no las tienen. Y simplemente lo que se hace es eso, pues darle un permiso de residencia y un permiso para trabajar de manera legal en nuestro país. Ya después el tema de obtener la nacionalidad, en el cual Ujú. sí que hay otros requisitos y otras exigencias, pues va por otro camino. Que Vale. eso no quiere decir que estas personas no puedan optar en el futuro a ellas, que muchas de ellas probablemente optarán a poder obtener la nacionalidad española, pero estamos hablando de opciones y medidas diferentes. Ujú. También le quiero preguntar, y no quiero comprar yo esta teoría conspiranoica para nada, pero bueno, como sabe, ciertos sectores de la derecha han acusado al gobierno y a ustedes, fundamentalmente al gobierno, de querer dar una suerte de pucherazo electoral regularizando a migrantes. Cierto es que en las elecciones generales no pueden votar las personas regularizadas, sí Exacto. así en las elecciones municipales, donde también se puede presentar lógicamente a obtener cargos públicos. ¿Qué tiene usted que decir ante este tipo de declaraciones? Bueno, pues que sinceramente creo que es una pataleta más de las derechas y de la ultraderecha de este país, en el cual pues generan información no veraz para crear alarma social. Lo cierto es que estas 500, entre 500.000 y 700.000 personas que vamos a regularizar en este momento no van a tener, como bien decía, derecho a voto, pues por ejemplo, en unas elecciones autonómicas o en unas elecciones estatales, es decir, no van a poder votar a Sánchez o a Ione Belarra o a Irene Montero, a quien, ¿O a bueno, Feijóo? finalmente, efectivamente, a quien quieran votar, pues no lo van a poder votar hasta que no obtengan la nacionalidad. Y Y aunque efectivamente, pudiese, perdone que le corte, y aunque pudiese, cada uno puede elegir lo que quiere. Es decir, que puede haber un nacionalizado por este gobierno que sea ultraconservador y que vote Santiago Abascal. claro, O sea, probablemente, de hecho, bueno, pues conocemos a muchas personas que han venido pues con derecho a asilo a este país y se les ha regularizado en ese sentido y que luego cuando han obtenido la nacionalidad pues apoyan gobiernos de derecha. Es decir, cada cual pues que vote lo que quiere, puede votar libremente. Pero bueno, yo creo que es una artimaña más de la derecha de enfangar una medida que está siendo aplaudida que ha puesto a España en el punto de mira en políticas en materia migratoria como referente, ¿no? A nivel no solo europeo, sino yo diría ujú. mundial. Por lo tanto, yo creo que se trata de una buena noticia que también, además, hay que decirlo, también han hecho puntualmente este tipo de regularizaciones gobiernos de derechas, como el gobierno de José María Aznar. Por lo tanto, no es algo anormal y es algo muy, muy positivo porque esas personas están aquí, ya están conviviendo con nosotros ya en muchas ocasiones, como decía, están trabajando en esa economía B, en esa economía sumergida y lo que le vamos a dar es una situación de regularidad y le vamos a dar unas garantías para poder desarrollar su vida con unos derechos y también con unas obligaciones. Como sabe, después de esta regulación,
dentro de ese enfado de ciertos sectores, se ha vuelto a hablar de la teoría del gran reemplazo, que a nivel numérico no tiene sentido, tampoco a nivel de esta regulación, porque ya están aquí, No tiene y no van a sentido de reemplazar a ninguna nadie, de ya las están maneras. aquí. Pero lo que sí que ha sido polémico, y me lo va a reconocer, y ese era el sentido de ella cuando lo decía, y estoy convencido de que lo decía de manera irónica, pero recordará las palabras de la líder de su partido, de Irene Montero, que decía que quería reemplazar a los fachas, a los racistas, por inmigrantes. Esto ha molestado a mucha gente, entre ellos a Elon Musk, si no entiendo mal. ¿Qué tiene que decir Bueno, ante pues estas palabras? yo Que creo entiendo que que, irónicas. que cuando una enfada a Elon Musk, algo debe estar haciendo bien porque es una persona que refleja todos los valores y principios antagónicos a los que nosotras creemos y representamos. Por lo tanto, es un acierto, ¿no? Si se enfada Elon Musk, debe ser que las declaraciones fueron acertadas. Es verdad que las declaraciones fueron dadas en un contexto de un meeting político de la campaña de Aragón y evidentemente pues cuando estás en un espacio como este, pues intenta llegar a la gente pues explicando las cosas de una manera que les llegue, que les toque y que les sensibilice. Y bueno, yo creo que la gente entendió muy bien cuál era el mensaje que queríamos decir, en plan, hombre, evidentemente, yo lo que quiero son personas honestas, personas trabajadoras, personas que sean compañeras en las luchas indistintamente de dónde hayan nacido. Yo comparto más probablemente con una persona nacida en Senegal, pero que tengamos en común pues las luchas por un trabajo digno, por una educación pública, por una sanidad pública, la lucha antirracista, pues probablemente comparte más con esa persona nacida en Senegal que con un votante de Vox que naciera en Las Palmas de Gran Canaria. Por lo tanto, yo entiendo perfectamente lo que quería trasladar la compañera Irene Montero. Por cierto, una cosa de las que también se ha enfadado Elon Musk ha sido de las palabras de Pedro Sánchez en las que anunciaba una regulación de las redes sociales. No sé cuál es la opinión de Podemos en relación a esa regulación, si cree que es correcta, si cree que quizá debe ir hacia más, hacia menos, no lo sé. ¿Cuál es su opinión? Hombre, tendremos que estudiar, ¿no?, la medida, porque hasta ahora solo lo que ha habido es un anuncio, pero es verdad que de alguna manera el acceso no solo a los menores, sino también la utilización de estas herramientas también por parte de algunos adultos debiera regularse. Lo que no se pueden convertir algunas redes sociales es en lo que estamos viviendo hoy en día, que es en auténticos estercoleros llenos de bulos, desinformación y que generan pues alarma social en muchos sentidos y que generan pues en chicos y chicas de esta edad, menores de edad, pues acoso escolar, bullying y otro tipo de problemáticas que se pueden evitar o por lo menos ponerle cortapisas si regulamos, ¿no? Por lo tanto, en principio, el anuncio pues no nos tiene por qué sonar mal, pero habrá que estudiar lo que realmente va a regular, ¿no? La iniciativa que quiera sacar adelante el gobierno. Y para acabar, diputada, como sabe, la semana pasada las formaciones de derechas, PP, Vox y Junts, tumbaron el decreto Omnibus en el que el gobierno incluyó varias medidas, entre ellas la moratoria antidesahucios y la revalorización de las pensiones. Esta última, según ya ha anunciado el Ejecutivo, va a salir con un nuevo decreto, va a llegar al Congreso con un decreto específico, no así el resto, que sí que van a ir integradas. Quiero preguntarle, por un lado, qué opina de esa polémica, si cree que fue un error por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez llevar esta revalorización en un decreto ómnibus para forzar el titular del PP vota en contra de la revalorización, que es lo que parece, y si, bueno, se me puede explicar un poco lo de la moratoria antidesahucios, que claro, es hablado por la derecha, es ocupación pura y dura. Así que explíqueme un poco las claves de esa moratoria. Bueno, lo cierto es que yo entiendo que
el gobierno pues intenta llevar todas las medidas del escudo social en un mismo decreto, ¿no? Intentar que saliera adelante las medidas en su conjunto. De hecho, estas medidas, como por ejemplo las medidas que se recogen antidesahucios, pues ya fueron votadas en otras ocasiones por fuerzas que en el último pleno tumbaron, ¿no? El decreto. Por lo tanto, yo creo que bueno, era la tarea del gobierno de intentar llevar en su conjunto las medidas que se recogen en el escudo social. A mí me parece lamentable que se haya echado abajo y este decreto que además recogía, como bien dices, la revalorización de las pensiones, algo que ha enfadado a muchísima gente y por lo tanto, al final, pues no le queda otra al gobierno, ya casi se lo ha pedido, pues tanto el Partido Popular como PNV, que llevara pues de la votación de forma separada de las medidas que recogía este escudo social, y así lo van a hacer porque así creen que pueden obtener la mayoría suficiente para sacarlo adelante. A mí me parece un error porque son tan necesarias las medidas que protegen a las personas frente a los desahucios sin garantía habitacional, como las medidas que se llevaban en ese decreto de escudo social para revalorizar las pensiones. Ahora muchísima gente, cientos de familias van a quedar desprotegidas. Familias con menores a cargo, personas mayores, personas enfermas, personas con discapacidad, da igual su situación de vulnerabilidad, que van a poder ser desahuciadas ya sin este sin este decreto que venía un poco a hacerles de red de protección. Y bueno, que además trasladando a la opinión pública una desinformación que hace que la gente piense que lo que veníamos a hacer con las medidas antidesahucios era proteger la ocupación. Eso no es real, no es real. Aquí estamos hablando de proteger a personas que no tienen otra garantía habitacional y que con un informe de los servicios sociales se le declaran una situación vulnerable. A mí me parece muy, muy grave y muy inhumano, ¿no? que se trate como de tachar a estas familias y a estas personas como de caraduras, de delincuentes, porque no es una realidad, y quien vive la realidad social de los barrios, sobre todo de los barrios que tienen más personas en este tipo de situaciones, y que en el día a día de lo cotidiano ves a tu vecino que no puede llegar a final de mes ni poder pagar una cuota de alquiler con los precios del alquiler como está, o una cuota de hipotecaria, y que se le vaya a poder desahuciar. Es que aquí estamos hablando, por ejemplo, de familias que por no haber podido, a lo mejor han pagado, tenía una hipoteca a 30 años, ha pagado 25 años religiosamente su cuota hipotecaria todos los meses, y a lo mejor ahora, cuando ya lleva 20 años pagando la hipoteca, no puede pagar porque sus circunstancias han cambiado, se ha quedado en paro, o la persona ahora mismo tiene unas circunstancias que dificultan el pago de la hipoteca, y esto pues garantiza que el banco lo pueda echar
de la que ha sido su casa y ha pagado religiosamente, simplemente pues por las circunstancias y las dificultades que tiene puntualmente esta persona. Y esto también es una realidad de la cual no se está hablando en los medios, porque aquí de lo que se está hablando es de los bulos de los Inquiocupas y de que, bueno, de que te vas una tarde a comprar pan y de repente alguien te entra en tu casa, y eso es Un un inmigrante delito, eso tarro es te un va a ocupar la casa. allanamiento. Esto va de Efectivamente, y eso es una realidad muy diferente de a lo que iba dirigido pues el decreto antidesahucio. Diputada, brevemente, el Partido Nacionalista Vasco y Junts piden que haya más seguridad para los pequeños propietarios. ¿Ustedes están en esas o consideran bueno, que no es el momento? Bueno, es que nosotros creemos que ya está bien de tomar medidas para las rentistas, ¿no? Yo creo que es hora Pero un de pequeño tomar... propietario no es rentista. Un rentista es el que tiene muchas viviendas. Un pequeño Bueno, propietario que tiene una segunda. bueno, también es el concepto que tiene cada uno. Yo creo que las viviendas son para vivir y no para hacer negocio. Tengas una vivienda, es decir, aunque solo tengas una vivienda en régimen de alquiler, bueno, es verdad que son circunstancias diferentes, no es lo mismo, evidentemente, un fondo buitre o una explotadora turística que pone viviendas en alquiler vacacional, evidentemente son realidades diferentes, pero sinceramente... y más en una situación de emergencia habitacional como la que vive nuestro país, yo creo que el parque de vivienda debe estar a disposición pública, y hasta que no se garantice el derecho constitucional de cada persona en este país de tener un techo digno donde vivir, a mí que una persona haga negocio es lo menos que me importa ahora mismo. Y si el gobierno acepta Sean pequeños o grandes rentistas. Y si el gobierno acepta esa exigencia del Partido Nacionalista Vasco y lleva un decreto donde se proteja al pequeño propietario, ¿ustedes lo apoyarán? ¿Lo rechazarán para que eso se elimine o aceptarán dadas las circunstancias? Bueno, deberemos estudiar la propuesta, pero en principio a mí, dadas las circunstancias actuales, creo que ese no es el mayor de los problemas, y que la vivienda tiene que estar a disposición de la gente para vivir en ellas y no para hacer negocio. O sea, que a unas malas aceptarían eso. No, yo creo que en principio así, sin conocer, ¿no? El contenido del mismo, a mí, sinceramente, esta medida no me gusta. Yo, en principio, sin conocerla, pues la tumbaría, y más en estas circunstancias. Yo creo que las viviendas no deben estar, y menos en una situación de emergencia habitacional, para hacer negocio. Ya le digo, entonces, pequeños propietarios, grandes propietarios, es verdad, no es lo mismo, son diferentes casos, y evidentemente pues habrá que tratarlo de diferente manera. Pero dada la situación de la vivienda en nuestro país, yo creo que a quien hay que proteger es a la gente que no tiene casa, no a la gente que quiere especular con ella. Noemí Santana, diputada de Podemos en el Congreso. Gracias por venir a la Diana. Muchas gracias. Nosotros cerramos aquí el programa. Nos vemos la semana que viene. La Diana es un videopodcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.